Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, esta vez viendo el método de tamaño de una lista, hablando de la lista de doble enlace. ¿Qué tenemos que mencionar? Pues se debe realizar un proceso iterativo, revisando cada nodo de la lista y contabilizando todos aquellos que tengan un dato. En el caso de llegar a null, que indica el final de la lista, recordemos, ¿no?, en este caso, de que las listas, su último dato, su último nodo, su último sublistas, y aquí si hablamos de listas recursivas, van a apuntar al null. ¿Qué pasa con los nodos intermedios? Los nodos intermedios, la mayoría tienen un nodo siguiente y un nodo anterior, por más de que no haya enlace, ¿no? Así que esas son como que pistas para que nosotros empecemos a trabajar. En el caso de llegar a null, que indica el final de la lista, nuestro recorrido habría terminado. Se puede utilizar tanto un ciclo while como un proceso recursivo. Entonces veamos. Si tenemos esta lista con tres datos, nosotros lo podemos ver, tendría que generar una variable actual y decir, en este caso actual va a ser 5, que es el inicio. Como sabemos, toda lista, nosotros simplemente podemos empezar desde un único punto, que es el inicio. Entonces digo actual, que es 5. ¿Eres distinto de null? Sí, entonces sumo 1. Paso al siguiente. 6. Actual, ¿eres distinto de null? Sí, entonces sumo 1. Paso al siguiente. 7. ¿Eres distinto de null? Sí, entonces sumo 1. Paso al siguiente. Null. ¿Eres distinto de null? No. Entonces sumo 0 y termino el ciclo. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo nosotros podríamos manejar nuestro método longitud? Este de acá. Lo voy a poner un poquito más arriba. Tendría que decir que voy a tener una variable respuesta que va a ser de tipo entera y que voy a retornar esa respuesta. Tengo que empezar declarando mi variable actual, que va a iniciar desde el único nodo que conoce la lista, ¿no?, que es ini. Entonces, una vez hecho eso, tengo que hacer un ciclo. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, ahí va avanzando sobre cada nodo de la lista y siempre preguntaba lo mismo. ¿Es distinto de null? Sí, entonces sumo 1 y avanzo. ¿Es distinto de null? Sí, entonces sumo 1 y avanzo. ¿Es distinto de null? No, entonces sumo 0 y me detengo. Entonces, para hacer eso, tengo que decir mientras actual sea distinto de null, ¿qué hago? Sumo 1. Sumo 1 a mi respuesta y avanzo. .get siguiente. Correcto. Entonces, en el anterior video habíamos hecho nuestro método insertar, que al ser un método void no lo puedo testear tan fácil, ¿no? ¿Cuál sería una forma sencilla de probarlo? Este método longitud. Entonces, si yo ya inserto, digamos, 3 datos, el tamaño de mi lista debería ser 3. Así que nos venimos acá, hacemos una prueba y voy a hacer un @test public void. Voy a probar el método longitud con una lista de 3 elementos y la longitud me debería devolver 3. Entonces me genero mi lista, me copio esto, L1 insertar el 6, L1 insertar el 7. Bien, mi respuesta esperada sería un 3 y lo que tendría que comprobar sería el método longitud. Entonces, al hacer esto ya estaríamos verificando que funcione correctamente este método insertar y que funcione correctamente el método longitud. Entonces, probamos. Listo. Nos ha funcionado bien. Me voy a copiar este de acá. Voy a hacer un segundo test que sería probar el método longitud con una lista de doble enlace vacía. La respuesta que estaría esperando sería un 0. Entonces
acá 0 y acá tendría que probar el método longitud. Listo. Probamos y todo bien. Entonces hasta ahí nos ha funcionado de maravilla. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos usando un ciclo while. ¿Qué pasa si yo quisiera usar un ciclo recursivo? Entonces mi respuesta la voy a obtener de llamar a un método sobrecargado longitud, el cual va a conocer el nodo actual. Entonces private int longitud nodo de doble enlace tipo T actual. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que decir? Mi caso base. ¿Cuál sería mi caso base? Bueno, voy a tener acá una respuesta. Respuesta. Mi caso base sería de que yo haya recorrido ya todos los nodos y no tenga nada que sumar. Entonces, si actual es nulo, mi respuesta va a ser 0. Caso contrario, mi respuesta va a ser 1. ¿Por qué? Porque si acá es nulo, significa que no he encontrado un nodo que contenga información. Por lo tanto, yo ya no tengo que sumar y detengo el ciclo. Caso contrario, significa que el nodo actual contiene información, por lo tanto es un elemento, y le tendría que sumar el resto de elementos que encuentre, longitud, verificando con el siguiente dato. Ahí. Listo. Entonces, he hecho una modificación a mi código. Verifico con las pruebas. Todo debería seguir corriendo tal cual. Entonces vemos. Y todo bien. Nos venimos acá. Y como vemos acá está la implementación con el ciclo while, ¿no? Sumarle 1 y avanzar. La implementación con un ciclo recursivo. Si he llegado al final, pues 0. Si no, sumo 1 y reviso el siguiente nodo. Pasaremos al siguiente método. El siguiente método, acceder a una posición. Para este método se pueden identificar dos posibles casos. Que la posición esté fuera de rango, es decir, que no se encuentre en el de 0 al tamaño. O sea, sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño. En cuyo caso no tendremos que hacer nada y solo retornar null. Que la posición esté dentro del rango, donde solo tendremos que avanzar mediante un ciclo hasta la posición y obtener el dato. Podemos usar, como ya hemos visto en varios métodos, un ciclo while o un proceso recursivo. Ya, venimos acá para hacer nuestra implementación. El método acceder, lo voy a poner acá arribita. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener una respuesta que de momento va a ser null y voy a retornar esa respuesta. Acá en medio voy a hacer mi mejor intento por solucionar este problema. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Habíamos dicho de que necesitamos acceder hasta esa posición, es decir, avanzar tantas posiciones como se me ha establecido. Pero ¿qué sucede? Tenemos dos posibilidades, de que la posición sea válida o de que la posición sea inválida. Entonces, ¿en qué momento yo puedo hacer algo? Siempre y cuando la posición sea mayor o igual a 0 y la posición sea menor a la longitud o al tamaño de mi lista, ¿no? Entonces, compilado hasta ahí. Si no cumple esta condición, es decir, si está fuera del rango, ya sea una posición negativa o mayor al tamaño, mi respuesta por defecto, ¿cuál es? Null. ¿Qué pasa si está dentro de la lista? Entonces, sí puedo hacer algo, sí puedo buscarlo. Tendría que empezar, como ya en muchos métodos hemos realizado, generando una variable actual para empezar mi búsqueda desde el inicio. Entonces yo digo, mientras tenga posiciones por avanzar, ¿qué hago? Avanzo. Entonces, pues -1 y actual va a ser actual.getSiguiente. Esta sería mi forma de avanzar, ¿no? Esto avanzo y con esto reduzco las posiciones que me quedan, ¿no? Si en un principio me tenía que avanzar 5 posiciones,
Utilizo el enlace y ¿cuántas posiciones me tendrían que quedar? 4. Y así sucesivamente. Una vez que termine este ciclo, yo estaría totalmente seguro de que actual contiene la información de esta posición. Entonces mi respuesta va a ser actual.getDato. Compilar. Listo. Entonces hacemos un método de prueba. Me voy a copiar todo esto. Y yo digo, voy a probar el método acceder a una lista de 3 elementos. Y pues a una lista vacía vamos a probar primero. Vacía. Si la lista está vacía y yo trato de acceder a cualquier posición, pues me va a decir null, ¿no? Entonces, aquí me tendría que devolver null y yo le digo acceder a la posición 0, por decir, ¿no? Luego voy a hacer un segundo método, lista de doble enlace vacía, en este caso posición inválida. Y me tendría que devolver null de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener 3 elementos. ¿Qué pasa si yo le pido el 10? O si le pido, por ejemplo, el -1, ¿no? Negativo. Entonces también me tendría que devolver null. ¿Qué pasa en el caso de que sea una posición válida, ¿no? Entonces, posición válida. Me tendría que devolver el elemento. Si yo reviso esto, esta es la posición 1. Esta es la posición 2. Y esta es la posición 3. Si yo accedo a la posición 1, me tendría que devolver un entero, new integer, con el valor de 5. Voy a copiar todo esto. Si yo accedo a la posición, esto sería posición 0, perdón, posición 1 y posición 2. En la posición 1 sería el 6 y en la posición 2 sería el 7. Compilamos, listo. Ahora bien, estos son los métodos de prueba para el método acceder. Todos ellos tendrían que funcionar correctamente. Revisemos. Y como vemos, acá está, ¿no? Acceder, acceder. Y bueno, creo que en uno no le puse el nombre correctamente. A ver, revisemos. Acá, acceder, acceder, ya listo. No, sí, está bien. Entonces todos me han salido correctamente. Pero acá nosotros estamos usando un ciclo while. ¿Qué pasa si yo quisiera usar un ciclo recursivo? Entonces mi respuesta la voy a obtener de acceder a esta posición empezando mi búsqueda desde el inicio. ¿Qué digo? Private de acceder usando una posición y teniendo la información del nodo que estoy revisando. Entonces, ¿qué sería lo más fácil que me puede tocar? De que ya haya avanzado tantas posiciones como se me ha establecido y mi posición sea 0, es decir, que esté parado justo en el nodo que me han pedido. En ese caso, mi respuesta, aquí tengo que tener una respuesta, return res. En ese caso, mi respuesta se va a definir como el dato que está guardando el nodo. Entonces, res va a ser actual.getDato. Caso contrario, mi respuesta va a ser igual a acceder en post -1 y avanzando, ¿no? Ya, entonces acá nosotros estaríamos diciendo que si avanzo siguiendo el enlace, he reducido una de las posiciones que me han pedido. Entonces, hemos hecho modificaciones en nuestro código, por lo tanto, todas nuestras pruebas, si es que la modificación hubiese sido realizada correctamente, deberían funcionar, ¿no? Entonces, como vemos, ahí está, todo bien. Acá está nuestra implementación usando un ciclo while y usando un ciclo recursivo.
Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.